¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Siempre me encanta darle buenas noticias. Sabe que el próximo día 22 en París se va a entregar el premio L'Oréal UNESCO a la mujer en la ciencia. Un jurado integrado por 18 personalidades con el Premio Nobel de Medicina a la cabeza decidió seleccionar a 5 mujeres. Mire, una es australiana, otra es del Reino Unido, otra es de los Estados Unidos, otra es de Sudáfrica y la quinta es mexicana. Se llama Susana López Charretón. Ella es especialista en fisiología molecular y en genética del desarrollo. Usted dirá, ¿por qué le dieron este premio tan importante? Pues por una sencilla razón, porque gracias a sus trabajos, a lo largo de 30 años, me han dicho, ella pudo descubrir cuál es el procedimiento, cuál es el comportamiento, digamos, para que lo entendamos bien usted y yo, de los rotavirus, de tal manera que son los responsables de 600,000 muertes de niños cada año. Imagínense si no va a ser importante el trabajo de quien estará en París el día 22. Ahora, a usted y a mí no nos invitaron, no vamos a ir a la fiesta, no vamos a ir a la premiación, pero tenemos una ventaja, tenemos un privilegio adicional que seguramente allá nos van a envidiar. Aquí, en nuestro estudio de Canal 11, está la doctora López Charretón. Muchísimas gracias por venir, porque viene desde Cuernavaca. Sí. Doctora, antes de empezar este programa, le decía yo que ¿qué se siente ser una de las mujeres científicas más importantes del mundo? Eso es mucho decir. O sea, yo creo que es mucho decir. O sea, no soy una de las científicas más importantes del mundo, soy una científica que concursó por este premio y tuve la suerte de ganarlo y de ser escogida para representar a la región de Latinoamérica este año. Podemos hacer toda clase de preguntas. Digo, ustedes y yo, por supuesto, podemos preguntar, por ejemplo, bueno, ¿qué es un rotavirus? ¿Es siempre letal? ¿Por qué afecta mayormente a la población infantil de Asia y África? A lo mejor la doctora, no a lo mejor ella, solamente ella nos lo puede contestar. ¿Qué es un rotavirus? Los rotavirus son un virus, como muchos otros virus que conocemos, que infectan principalmente a niños chiquitos. Son los niños menores de 2 años los que son más afectados. Y todos los conocemos en general porque casi todos los niños, si no es que todos los niños han pasado por un episodio de diarrea y vómito muy severo a esa edad, a la edad de menos de 2 años, que en general los lleva al hospital. No siempre es letal, afortunadamente no siempre es letal, pero es una infección muy común. Es tan común que además lo que es muy interesante es que en África y en Finlandia los niños se infectan igual, todos se infectan igual. Lo que pasa es que en África los niveles de apoyo científico, médico, mejor dicho, el sistema de salud no está tan desarrollado como estaría en Finlandia, en Suecia y en los Estados Unidos. Por eso me imagino que es mayor el número de muertos. Así es. El problema con la infección por estos virus es que causan una deshidratación muy severa. Entonces, en países desarrollados están acostumbrados a que el niño va al hospital ante el primer síntoma. En nuestros países en los que el sistema de salud no es tan accesible, muchas veces uno tiende a esperar un poco a que se le pase solito. Y eso con esta infección no puede ser, porque la deshidratación es muy severa y es lo que acaba matando a los niños. ¿En algún momento esa enfermedad, digamos, puede ser una especie de vacuna para un niño? Sí, en realidad la primera infección que tiene un niño es la más severa. Eso no quiere decir que ya no vuelve a tener otra infección. Hay algunos virus de los que con una vez que nos dé paperas no nos vuelve a dar paperas, eso es seguro. Pero con rotavirus sabemos que nos infectamos varias veces a lo largo de la vida. El problema es la primoinfección. La primera infección es la más severa. Las siguientes causan sí diarrea, pero los síntomas no son tan severos y no son las infecciones que llevan al hospital. ¿Queda de esa primera infección un lastre, una secuela en el cuerpo? ¿Queda el virus, digamos, adormecido? No, el virus se excreta totalmente, sí. no lo guardamos como algunos otros virus. Este virus se excreta totalmente, pero existe en el ambiente este virus, principalmente en los meses fríos del año, como este mes frío. Que está ardiente, además. Está frío y ardiente en un mismo día, sí. Es tremendo, pero sabemos que el pico epidémico de este virus es de octubre a marzo. Estamos, por acabar marzo, pero es en los meses fríos del año donde más hay este virus. ¿Por qué razón? No sabemos, en realidad no sabemos porque no podemos decir que nuestro país, México, sea un país que tenga un invierno como el de Canadá o como el de Suecia. Y es el mismo invierno, por decirlo así.
Entonces creemos que además del clima es quizás la sequedad del ambiente, que es el tiempo en el que no llueve, pero no tenemos exactamente claro por qué es en estos meses en los que es más frecuente. ¿Es una enfermedad de la pobreza? No. Es justo eso. No es una enfermedad de la pobreza, es una enfermedad. Los rotavirus son muy democráticos, infectan igual a los niños. Es como el Alzheimer, que le puede dar a cualquier persona. Total. De cualquier condición. Lo del tercer mundo es las consecuencias, o sea, es justamente se infectan igual los niños de cualquier país del mundo, se mueren los niños del tercer mundo o del. Yo me imagino que a todos ustedes les ocurre lo que a mí, que el mundo de la ciencia me parece absolutamente fascinante. Uno entra en un mundo desconocido, que no debería serlo, y creo que deberían darnos muchas más nociones cuando estamos en la escuela, pero en fin, aquí lo importante es que tenemos la gran oportunidad, la invaluable oportunidad de conversar con una mujer que sabe y que además tiene la experiencia de ser maestra, y se dice de ella algo muy bonito. Sus trabajos de investigación van mucho más allá del laboratorio o del cubículo. Han beneficiado, tengo entendido, a la industria, pero de eso vamos a hablar un poquito después. ¿Están listos? Desde luego nuestras líneas telefónicas para que usted le haga toda clase de preguntas a la doctora. Por ejemplo, ¿es cierto que hay 7 clases de rotavirus y nada más los 3 primeros afectan a los seres humanos? Sí, así es. Hay grupos, como ustedes han oído hablar mucho de influenza y por eso lo usamos. El influenza que nos infecta a todos es la influenza tipo A y hay otro influenza tipo B que es menos frecuente. En los rotavirus es lo mismo, hay tipo A, B, C, etcétera. Y los más importantes en humanos, el más importante es el tipo A. Los otros 2, B y C, también se encuentran raramente en humanos y los demás solamente se encuentran en población animal. Entonces, la mayor parte de los estudios y la vacuna que existe actualmente es contra rotavirus tipo A, que es la que causa los problemas. ¿Hay solo 2 vacunas o más? Hay solo 2 vacunas y las 2 son virus vivo, atenuado, virus que se replica en el intestino de los niños. Levemente, no causa diarrea, pero causa una inmunidad que protege. Para una infección tan nociva y a veces letal, ¿no es poco que haya solamente 2 vacunas? Sí. Porque imagino que deben variar por muchas razones. Sí es cierto, pero el problema ha sido que ha sido muy difícil hacer una vacuna, ¿no? Apenas hace 5 años empezamos a utilizar estas vacunas que se recién desarrollaron. Y estamos viendo qué tal funcionan. Entonces, en realidad, todavía estamos aprendiendo a ver cómo va a ser la reacción. ¿Cuánto tiempo tarda en aprobarse completamente una vacuna? Del momento en que se compone, por decirlo con claridad, al momento en que uno dice esto es infalible. Pasan más de 10 años puede ser, porque aunque puede acelerarse un poco, primero hay que pasar pruebas en animales para demostrar. Es lo que tú haces en Cuernavaca, ¿no? Yo no trabajo con animales ni con vacunas precisamente, trabajo más en el laboratorio en cultivo de células. Pero los pasos que tiene que hacer es probar que produce la protección en animales chiquitos como ratones, conejos, luego se pasa a protección en animales más grandes como cerdos, luego se pasa a primates para ver que es inocua y que es protectora, y luego se pasa a grupos de voluntarios humanos que son adultos, y luego poco a poco se va pasando a niños, pero esto toma un periodo de años. Doctora, ya no estábamos hablando de tú, usted ya me hice bolas, pero yo estoy muy emocionada pensando, por ejemplo, cuánto le debemos a los animales en los logros. Los científicos se los deben y nosotros también por los beneficios que hemos recibido. Claro, sí, afortunadamente hemos podido trabajar, la ciencia puede trabajar con animales experimentales que nos sirven de modelos de enfermedad para muchas cosas que no podemos probar en humanos. ¿Puede experimentarse con toda clase de animales o no? Se busca cualquier animal que pueda reproducir la enfermedad a la que queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, para salmonela, la que nos da fiebre tifoidea, no hay más que un modelo que es un perro alascano, un husky alaska, me parece. Y pues si se requiere ese modelo, precisamente solo se puede utilizar ese perro, por ejemplo. No recuerdo que se utilicen aves, por ejemplo, no lo recuerdo, a lo mejor sí. No, que yo sepa, para reproducir modelos de enfermedad no. Se utilizan aves en algunos casos para producir anticuerpos, por ejemplo. En la yema del huevo se produce muchísimo anticuerpo que podemos utilizar. ¿El rotavirus afecta a los animales? También. A las aves particularmente, creo. Aves y mamíferos. Es un problema veterinario muy serio para... Ya lo vimos hace poco, ¿no? Para cerdos, sí, y para
Rotavirus como tal no ha habido noticias de rotavirus, pero afecta a cerdos y afecta especies bovinas. Todas las especies económicamente interesantes para nosotros tienen sus propios rotavirus. No se ha demostrado que nos infectemos con los mismos virus que se infectan los bovinos o los cerdos, por ejemplo, pero cada especie tiene sus propios virus. Me interesa mucho volver al asunto de las vacunas. En el tiempo que tiene que transcurrir para la aceptación absoluta de la vacuna, ¿se aplica a la población? No. Todo este tiempo de aceptación es antes de que se aplique. O sea, tiene que pasar por todas estas etapas y finalmente se pasa por 3 fases diferentes en humanos para que sea aprobada y se empiece a distribuir. En la actualidad creo que hay nada más 20 vacunas. Totales para distintos virus. No sé. Leí una nota y decían que tenían el propósito, vi una nota, a lo mejor es una cosa que es nada más aproximativa, que para el año 2015 trataban de duplicar el número de vacunas. Que sería excelente, ¿no? Porque todavía tenemos muchas enfermedades que padecemos. Por ejemplo, hepatitis. Hay hepatitis A y B, hay vacuna contra hepatitis A y B, pero la hepatitis C, que es la que causa problemas más serios, no hay vacunas contra hepatitis C. Por ejemplo, HIV no hay vacuna contra el SIDA. Ese tipo de vacunas son las que más nos gustaría tener. Debería haber una vacuna contra el cáncer, ¿no? Es una exageración de mi parte, pero es que es una enfermedad atroz, sí, acerca de la cual debería haber mucha mayor investigación. Y bueno, lo importante aquí es que ustedes ya están tomando confianza, igual que yo, ya no estoy tan asustada, se los juro, y empiezan a participar de esta conversación con la doctora López Charretón, premio L'Oréal UNESCO de Ciencia para la Mujer. Qué bonito que se cree un premio justamente para mujeres en el terreno de la ciencia. Qué bueno que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. A mí me gustaría mucho que los señores que nos están viendo y acompañando opinaran al respecto y, por supuesto, las señoras también. A todas nuestra admiración, de veras, por su enorme esfuerzo, porque es realmente notable, ¿no? Daniel Tobar, felicidades a la señora Pacheco por el Día de la Mujer y a Susana López. Ojalá siempre fuera el Día de la Mujer para felicitarlas. Muchísimas gracias. Francisco García Cruz, un abrazo y un saludo a la señora Pacheco y una felicitación por el premio recibido. Aprendí a leer por José Emilio Pacheco. Bueno, eso le va a dar mucho gusto a él, por supuesto. Victoria Pérez y Lugo, quiero felicitar a Cristina Pacheco por el merecido premio que le acaban de otorgar. Ojalá que siempre siga con su programa, que es tan bonito. ¿Sabe lo que es muy bonito? Es muy interesante, uno aprende muchas cosas. Una entrevista es una aventura, es un viaje. Y en este caso, un viaje al mundo maravilloso de la ciencia, al que te has entregado por completo. Y bueno, desde luego me gustaría saber cómo empezaste con este interés, con tus investigaciones. Pero antes me gustaría que nos hablaras un poquito de las científicas que van a recibir el premio contigo. ¿Ya las conoces? ¿Las has tratado? No, conozco a la investigadora de Estados Unidos, sí, que se llama Bonnie Basler. Ella trabaja en bacterias, en la comunicación entre bacterias. Y es a la única que conozco personalmente por algún congreso que asistimos juntas. Las otras 3 investigadoras también trabajan en problemas de salud. Una trabaja en problemas de diabetes en niños. Sí, y otra en cuestiones cardiovasculares, sí, creo, sí. Y no las conozco, las voy a conocer ahora. Y una de ellas hace un trabajo que me parece maravilloso. Logran hacer fructífera la tierra árida. Ah, la tierra árida. Que esto debe ser una tarea realmente extraordinaria y tenemos que tomarlo en cuenta, dada la explosión demográfica y la pérdida de espacios cultivables. Sí, así es. Ella es la sudafricana, sí, trabaja en Sudáfrica. Sí. Pues yo no sé cómo va a ser ese encuentro, pero debe ser maravilloso. No sé hasta qué punto. Por cierto, ¿cuántas mujeres científicas habrá en tu terreno? ¿En virología? Sí. Ay, es difícil decirlo en el mundo. Números en el mundo tengo dudas. O sea, quizás, no sé decir cuántas virólogas hay. Hay muchas, ¿eh? Afortunadamente hay muchas mujeres que estudian virología. Te lo menciono porque hay la opinión de que el mundo de la ciencia es sexista, o mejor dicho, machista, para ser más clara. Yo creo que no. Bueno, es difícil decirlo, pero yo creo que por mi edad, por nuestra edad, pasamos por un tiempo en el que era muy difícil que la mujer se dedicara a esto. Pero ahora creo que en ciencia, creo que nos hemos ganado el respeto. Y yo no siento en ciencia tener esa discriminación. Yo creo que uno tiene que
que jugar a las grandes ligas. O sea, uno tiene que trabajar muy duro. Si quieres sobresalir en cualquier área, y siendo hombre o mujer, tienes que trabajar muy duro. O sea, es una cuestión de decisión y decir, ya soy mayor de edad. Sí. Le voy a perder el miedo, voy a competir, voy a entrar en el terreno, como tú dices, de las grandes ligas. Yo creo que eso sí, hay que hacerlo en ciencias, sí. Y yo creo que en ciencias y en todo. Yo creo que en todo, pero a lo mejor el mundo que yo conozco es mi mundo y a lo mejor no puedo decir no hay discriminación en ningún... En ciencia creo que nos hemos ganado el respeto y creo que podemos pelear igual. Y además hay varias mujeres mexicanas que han recibido este premio y han estado aquí, lo que me da muchísimo gusto, es un ejemplo. Y yo creo que muchas vocaciones se despiertan al escuchar a personas como tú. Por ejemplo, alguien pensará cómo se le ocurrió entrar en el mundo de la ciencia, por qué esa vocación y no otra. Yo me considero muy afortunada porque yo creo que nací con la vocación. Desde chica, antes de que supiera que existía la investigación. En realidad yo no sabía que había investigación como tal. Me gustaba hacer experimentos, tomar pasta de dientes y echársela a una mosca, congelar, puras cosas raras, congelar insectos y ver si se descongelaban, atrapaba lagartijas y las abría para ver qué tenían adentro. ¿Dónde naciste, Susana? En Ciudad de México, en el DF. Porque estás hablando de animales prácticamente que son ya difíciles de ver, aunque es hermoso mirar una lagartija subiendo por el tronco de un árbol en la calle, eso es fantástico. Había lagartijas en mi jardín. ¿De qué colonia eres? De las Águilas. ¿En tu familia había científicos o no? No. Yo no sabía que existía la ciencia. O sea, en realidad no. Hice la primaria, la secundaria y la preparatoria en el Simón Bolívar, una escuela de monjas en la que había, yo creo que muy poca vocación científica. No sabía que existía una carrera que lo llevara a uno a ciencia. Y sin embargo yo sabía que quería saber de qué nos enfermábamos, saber qué tenían los bichos adentro. Y entonces lo más parecido a lo que yo quería hacer era medicina, para aprender de qué nos enfermamos. Y un primo mío era médico y me llevó al Hospital General entonces a ver partos. Y ahí encontré que no quería hacer medicina. O sea, que eso era muy difícil para mí, pero la orientación médica no se me podía quitar y entonces empecé a investigar y afortunadamente la UNAM acababa de empezar una carrera, llevaba 3 años una carrera que se llama Investigación Biomédica Básica y ahí fue donde empecé a hacer investigación desde la licenciatura. ¿Tus compañeras, tus compañeros? Sé que sigues siendo amiga de muchos de ellos. Somos una generación muy curiosa. Fuimos 6 mujeres, solamente 6 mujeres en los 4 años de la licenciatura. Y justamente durante la admisión el investigador que nos entrevistó estaba temerosísimo porque decía, son 6 mujeres, es todavía una carrera muy chiquitita dentro de la UNAM, es una carrera que máximo admitía 10 estudiantes. Entonces decía, es una responsabilidad tremenda aceptar 6 mujeres porque si se casan y se van. Y entonces le decíamos, pruébanos, o sea, el chiste es pruébanos, ¿no? Y en realidad seguimos, 4 de nosotras seguimos totalmente entregadas a la investigación. Haciendo ciencia, todas tenemos doctorado y todas tenemos nuestros laboratorios. Sé que hay un laboratorio que para ti es muy importante, el del doctor Romilio Espejo, sí, que es chileno. Es importante para ti porque dices que ahí descubriste 2 elementos, 2 factores muy importantes en tu vida. Al señor Carlos Arenas y los rotavirus. Una cosa como que son 2 extremos, ¿no? Sí. Carlos Arias es mi compañero de vida. Comparto con él el interés por los virus y comparto 2 hijos. Y sí, justamente entramos los 2 a trabajar con Romilio Espejo. Romilio Espejo salió de Chile durante el golpe, estuvo un tiempo en Estados Unidos y luego vino a México y empezó a trabajar con rotavirus el año en que descubrieron a los rotavirus, en 1976, y empezó su laboratorio en México él solito, haciendo un trabajo muy bonito de epidemiología y de ver cuántos rotavirus había en México. Y entramos, Carlos Arias y yo entramos a hacer parte de la licenciatura y Carlos la maestría con este investigador que estaba empezando su laboratorio. Y desde entonces hemos seguido el camino juntos. ¿Es difícil la formación de un científico? Sí.
Es difícil la formación de un científico, sí, porque las escuelas a las que vamos no nos preparan para ser inquisitivos, creativos. ¿A qué te curiosos. refieres? ¿Desde la primaria? Desde la primaria. O sea, yo creo que el tipo de escuelas a la que la mayor parte de México asiste son escuelas en las que nos sentamos a recibir, y eso tiene que cambiar. Tenemos que enseñar a los estudiantes preguntando, a ser activos. Además hay cosas terribles. Cuando eres niño te dicen, niño, no seas curioso, cuando debería ser todo lo contrario. Totalmente. O preguntas demasiado o eres un preguntón. O no se pregunta, escribe. O sea, te voy a decir lo que tienes que aprender, tú escribe, ¿no? Y no se pregunta. Y cuestionar a un maestro es una cosa terrible. Entonces, durante nuestra educación básica nos enseñan a callarnos. Y un investigador tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser inquisitivo, cuestionarse todo. ¿Por qué dices que es así? Tengo que saber, tengo que entender, explícame, ser lógico. Entonces, es muy difícil cuando llegan nosotros recibimos estudiantes todo el tiempo, quitarles ese patrón de que tienes que sacar buenas calificaciones. Aquí las calificaciones no importan, me importa que entiendas lo que estás haciendo, que tengas preguntas, que trates de contestar las preguntas que se te plantean. ¿Todas las preguntas deben tener respuesta? Pues por lo menos uno debe de imaginarse cómo responderlas. ¿Hasta qué punto la fantasía y la ciencia se juntan? No creo que se junten. Bueno, a ver, déjame pensar. O sea, no se juntan, porque la ciencia tú vas como planteándote bases y sobre lo que vas aprendiendo, tú dices, esta araña tiene 7, yo creo que esta araña tiene 7 patas, porque las he visto de lejos y tienen 7 patas. Y entonces mi experimento es que voy a agarrar una araña y le voy a contar cuántas patas tiene. No es fantástico, estoy demostrando el hecho. Y cuando le cuento las patas digo, no tenía 7, yo pensé que tenía 7, pero tiene 8. La investigación quizá no se acerca al tema que te toqué, pero los resultados posiblemente sí. Hay conclusiones científicas fantásticas, ¿no? Curaciones que tú dices, yo no creí que esto pudiera darse. Sí, eso sí. O sea, es fantástico en el sentido de que todavía me preguntan, ¿cómo llevas 30 años estudiando los rotavirus? Pues 30 años no es nada. O sea, como que cada vez tenemos un lente que nos permite ir yendo más adentro y más adentro, y estos lentes cada vez más buenos se debe a que ha habido desarrollos metodológicos y científicos en todas las áreas que nos permiten volvernos a preguntar quizás las mismas preguntas, pero podemos utilizar unas pinzas más chiquitas para poder ver más adentro. Con la evolución de la ciencia evolucionan las preguntas. Sí, totalmente, sí. Y es gracias a desarrollos metodológicos y gracias a la misma investigación, que es lo que tenemos que convencer a nuestro gobierno y a nuestro país, que la ciencia es vital, que tenemos que apoyar mucho a la ciencia en todas las ramas, o sea, toda la investigación científica se tiene que apoyar mucho, y eso desafortunadamente ahí sí hombres y mujeres sufrimos muchísimo porque no hay apoyo de la ciencia en México. Hay creo que 12,000 investigadores apoyados por el Sistema Nacional de Investigadores en todo México. Eso puede caber en Boston, en Estados Unidos, en un lugar en el que hay pequeño, 2 o 3 relativamente. sí, pero hay 2 o 3 institutos de investigación enormes, por ejemplo, ¿no? Entonces sí necesitamos que las autoridades gubernamentales entiendan que la ciencia no es un proceso del día de mañana. O sea, yo no puedo investigar y entregar resultados mañana. La investigación es una inversión a largo plazo, pero se tiene que hacer. Es paciencia, es tenacidad, y luego hay que buscar la forma de aplicarla a la realidad de todos nosotros. Así y eso creo que es muy importante. Y por eso, porque ustedes han mejorado las condiciones de vida de muchas personas en el mundo, es que justamente acaban de recibir las 5 científicas este formidable reconocimiento, el premio L'Oréal UNESCO para las mujeres en la ciencia. Qué importante, ¿no? Vamos a un corte y regresamos enseguida. Por supuesto, usted y yo seguimos conversando aquí en nuestro estudio de Canal 11 con la doctora Susana López Charretón. Por cierto, ¿de qué origen es tu segundo apellido? Es francés. ¿Así se pronuncia? No se pronuncia así. La realidad es que no sé muy bien cómo se pronuncia. ¿Por qué? Lo que pasa es que
mi abuela materna se casó con mi abuelo que sus papás eran franceses y bueno, se apellidaba algo como Charretón y mi abuela lo mexicanizó, dijo que ya no podía pronunciar eso y que se decía Charretón y se acabó. Me parece muy bien, muy práctico y además así nunca se le olvidó. ¿Has estado en Francia? Sí, pasamos 6 meses de sabático en Francia, en París, y fue fantástico. ¿Va a ser tu retorno a París? Sí, va a ser, sí. Fui en 98, y claro, ya fue hace muchos años, sí. ¿Sabes dónde les van a dar el premio? En la UNESCO. Imagínate. Bueno, nos tienes que contar, Sí, aunque no. sea con un mensajito que nos mandes, va a ser fantástico. Hace un momento decías algo que es grave. El gobierno debería entender que es muy importante dar apoyo a la ciencia. Además, hay que hacer la conexión entre la ciencia y la sociedad, porque de pronto parecería que los científicos están en un lado y los demás que comemos lo normal y caminamos por las calles normales y necesitamos lo que necesitan los otros, el resto de los seres humanos, no nos beneficiamos de eso. Y si nos beneficiamos de eso. O sea, en realidad, ¿qué medicinas tomamos? ¿Qué vacunas nos ponemos? ¿Qué quiere decir comer un jitomate transgénico o no transgénico? ¿Qué quieren decir los tratamientos nuevos que hay? Todo eso es ciencia de todos los días. ¿Qué quiere decir ver CSI? No vemos todos estos programas de investigadores que analizan un pelo y saben de quién es. Todo eso es ciencia. En realidad es pan de todos los días para todos ahora. Yo imagino que bueno, no sé, tienes muchos proyectos, tienes muchos programas adicionales al que estás llevando a cabo, ¿o no? No, o sea, yo ¿Piensas seguir en lo tuyo? pienso seguir el mío, sí. ¿Cuál es el país más avanzado en la investigación ¿Científica? Sí. Yo diría que en conjunto Estados Unidos. En Europa hay líderes, bueno, Japón es muy bueno también, y sorprendentemente China y Corea están mejorando justo, porque estos gobiernos, Brasil también está mejorando muchísimo, justo porque el gobierno ha decidido hace muchos años invertir en ciencia. En China empezaron a mandar estudiantes fuera y ahora los están captando y están haciendo investigación buena. El problema es que muchos de los estudiantes que se forman aquí se van a hacer posgrados a los Estados Unidos o a Alemania o a Francia o a Inglaterra, no regresan porque saben que no hay campo de trabajo. No hay. Esa es una contradicción tremenda. El sistema mexicano nos exige que formemos muchos estudiantes, que formemos muchos doctores y los podemos formar. El problema es que no hay plazas de trabajo. La UNAM y el CINVESTAB están cerrados en plazas, no se han creado nuevas plazas de investigación hace 8 años. Entonces, ¿qué hacen estos jóvenes que se forman y que se van de postdocs? ¿A qué regresan si no hay trabajo? Si se quedaran aquí, ¿cuál sería su destino? Sería muy difícil que pudieran hacer investigación independiente. Podrían quizás entrar como asociados a un laboratorio o empezar a trabajar en áreas no directamente relacionadas con la investigación, desafortunadamente. Pero qué frustrante haberte dedicado toda tu vida a estudiar y que de pronto no puedas trabajar en lo que es tuyo, en lo que te interesa, que es la investigación. Claro, sí, eso ha sido muy triste, realmente ha sido muy triste porque hay muy pocas plazas de trabajo. CONACYT ha hecho un esfuerzo grande por hacer centros de investigación en provincia, pero también es entendible que es difícil crear de la nada centros de investigación. Uno necesita tener colegas que hagan investigación a un lado. No se puede uno ir a conquistar una provincia con 3 investigadores solitos. Se necesita como que crecer centros de investigación como se han crecido en Cuernavaca, en Morelia, en Irapuato, por ejemplo, y esos juntan una masa crítica muy buena para hacer investigación. Ahí es donde la gente quiere ir a trabajar y ahí es donde no hay trabajo. ¿Las publicaciones científicas podrían ser una fuente de trabajo para este gremio, para estos investigadores? ¿Las publicaciones? Sí. No, en realidad las publicaciones, lo que nosotros hacemos de experimentos todos los días, lo reportamos en una publicación científica. Cuando el trabajo se redondea, uno lo somete como someter un libro, los otros científicos pares revisan que sea buena ciencia, que sean conclusiones interesantes y las aceptan para ser publicadas y ser accesibles a todo el mundo. Nuestra calificación de si hacemos bien o mal las cosas se basa principalmente en cuántos artículos y de qué calidad de artículos publicamos. Cuenta cada artículo como un punto, digamos. ¿Eso no es riesgoso?
Es riesgoso en la medida en la que uno lo cuente como un punto. Sí. O sea, yo creo que en realidad las entidades, bueno, las personas que evalúan deben de ver más que los números, la calidad de cada uno de esos trabajos, ¿no? En realidad, como en todo, yo creo que se pueden publicar libros de cualquier tipo, solo que la calidad de un libro habla por sí mismo y entonces los evaluadores tienen que ver cuántos artículos publica uno, pero de qué calidad son esos artículos. Bueno, aquí las llamadas están siendo de muy buena calidad, te quiero decir, y vamos a pasarlas al aire. Martín González Moreno manda una felicitación para Cristina Pacheco y para su invitada, la doctora Susana López Charretón. Sin duda, dos mujeres de éxito. Muchas gracias. ¿Qué es para ti el éxito, Susana? Ay, ¿qué es para ti el éxito? Hacer lo que quiero y hacerlo a tiempo. Para mí este día tengo éxito porque estás aquí como nos lo propusimos, porque estamos conversando, porque estamos haciendo lo que debemos hacer y lo que nos gusta hacer. Ese es el éxito, el máximo de todos, ¿no? Yo creo que sí, es poder hacer lo que a uno le gusta hacer, ¿no? O sea, es justamente... Y hacerlo bien, porque quieres, porque te da placer, primero que nada, porque te encanta. Claro. Piensa en un científico, está en su laboratorio, está solo, está mucho tiempo inclinado sobre su mesa de trabajo, nadie lo ve, nadie le aplaude, no espera grandes fortunas ni grandes recompensas, pero está ahí, descubriendo el mundo. Eso debe ser maravilloso. Sí, eso es el éxito, es encontrar o hacerte una pregunta y el ver un resultado es un éxito en ciencia. Para mí, por lo menos hacer investigación, si no es divertida, si no la disfrutas a fondo, no la puedes hacer. La investigación, y me imagino que muchas carreras son así, es muy frustrante. O sea, durante mucho tiempo estás picando piedra y tienes un nivel de frustración muy alto. ¿Cuántas veces habrás dicho, esto no funciona, no estoy encontrando respuestas, me retiro? ¿Nunca lo has dicho? No. Qué bueno. No, pero a veces te cansas, a veces dices, es que, o sea, no llega lo que estoy buscando, no encuentro lo que estoy buscando. Y eso les digo mucho a mis estudiantes, si no se están divirtiendo en el proceso, exacto, no lo hagan, porque no solo el éxito es lo que estás buscando crear y entretenerte en el camino. Pero es que buscar el éxito es un error terrible, ¿no? Sí, no, yo creo que hay que buscar la felicidad en lo que uno hace, aunque no tenga respuesta, aunque no pase nada. Sí. Es hermoso estar en lo que uno quiere. Y yo quiero estar aquí, y quiero estar contigo, y quiero estar con nuestros amigos que nos acompañan. Nos habla una niña que dice Cecilia nada más. El profesor Franco Isaac del Colegio La Florida nos dejó ver el programa. Quisiéramos agradecerle por hacerlo, ya que está muy interesante, de parte de Cecilia, Jessica y Montserrat. Cecilia, Jessica y Montserrat, les mando un abrazo muy cariñoso y ojalá que no dejen de ver este programa. Siempre vienen personas que nos enseñan muchas cosas. En este caso estamos aprendiendo lo que es un rotavirus y qué efecto tiene sobre la salud de los niños y qué consecuencias tiene, cómo se forma una científica y lo bonito que es, pues, no sé, buscar el conocimiento. ¿Es ir en la oscuridad o ir en la luz? Pues vas en la oscuridad, en realidad vas en la oscuridad y vas como armando un rompecabezas. O sea, tienes una piecita y encontrar el poder juntar dos piezas, eso es hacer investigación. En realidad tú vas armando un rompecabezas en conjunto con toda la gente que estudia rotavirus. Nosotros no somos los únicos, hay muchos grupos en el mundo que estamos trabajando en lo mismo y es como ir armando el rompecabezas entre todos. Entre esos grupos hay comunicación, intercomunicación. Hay comunicación y competencia, hay las dos cosas. O sea, sí nos comunicamos, nos llevamos muy bien, afortunadamente todos los grupos, pero competimos. O sea, porque tú quieres poner primero la pieza. Entonces, somos competidores en realidad. Y eso ha sido un orgullo para nosotros, poder competir. Es como llegar a la punta del Everest y clavar la bandera de México, algo así debe sentirse, claro, ¿no? Sí. Y obtener respuesta y saber que debe ser muy bueno saber que de lo que tú has investigado y trabajado dependerá la vida o la salud de muchísimas personas a las que nunca vas a ver. Pues sí, que has contribuido a aprender acerca de eso, sí, es muy gratificante. Y así es la ciencia en cualquier área. En ese sentido es muy generosa. Sí. Vas a darle, te digo, insisto, a multitudes que nunca vas a ver. Sí. De aquí y de otras partes.
Eso tiene la ciencia, que es generosa por definición. O sea, tú estás generando conocimiento que no es para ti, no estás haciendo nada para ti. En realidad, todo lo que estás generando es para compartirlo y para que sea utilizado. Pero algo se queda en ti. Yo creo que es inevitable, ¿no? La Algo felicidad te da de encontrarlo. Bueno, Oiga. eso debe ser un momento luminoso completamente, ¿no? Sí. Esas son las gotitas de miel. O sea, en realidad es lo que, como que picas piedra durante mucho tiempo. La investigación es mucha frustración y cuando tienes un resultado, encuentras algo, es una gotita de miel que te da felicidad por meses, años. Una científica también necesita un cuarto propio. ¿Un cuarto propio en qué Es sentido? como se dice de las mujeres, de la expresión de Virginia Woolf, hay que tener un cuarto propio para poder escribir, lo estoy traduciendo en términos muy burdos, pero también lo necesita una científica. Sí, yo creo que todos, sí, yo creo que sí. ¿Qué posición tiene o guarda una científica frente a su familia? Pues es que yo no soy una científica en mi familia, yo soy una mamá y una esposa en mi familia. A eso me refería justamente. Sí, no, o sea, yo hago investigación como parte de mi vida, pero también tengo mi vida, o sea, tengo mi familia y mis hijos y no soy una científica en mi familia. No, pero el mundo de una científica es muy demandante. Sí. Las cosas se hacen en el tiempo. Uno es mamá 1 hora y científica 11, o al revés, no lo sé. ¿Cómo equilibras esto? Con mucho trabajo. Sí, eres científica 12 y mamá poco tiempo, pero es posible y no lo veo de otra manera. Yo no lo podría hacer de otra manera. O sea, en realidad, la ciencia es mi vida y entonces no lo podría hacer de otra manera. ¿Te interesan otras ciencias? Sí, me interesa la ciencia en general. O sea, veo un programa de animales y me encanta el estudio de los animales. Las ciencias biológicas en general, no soy tan de otras áreas, pero me interesa la ciencia. ¿Complementas tus estudios o tus investigaciones con el arte? Ay, quisiera, pero me gusta muchísimo la literatura, me gusta mucho leer, me gusta mucho la música, pero no sé hacer otras cosas. O sea, en realidad como que el pedazo de cerebro que me tocó de artista está apagado. Pero disfrutas del arte. Muchísimo, sí. Disfruto muchísimo leer, no ciencias, sino leer cuentos, novelas, de todo. Me gusta mucho la música, me gusta mucho la fotografía. Tengo una hija que se está dedicando a la fotografía, pero no se me da hacerlo. Me gusta cocinar, que no es un arte. Pero dicen que eres una excelente cocinera, muy generosa anfitriona y muy buena amiga. Esas son 3 de tus famas. ¿Qué tiene que ver la ciencia con la cocina? Tiene que ver muchísimo. En realidad la ciencia es hacer experimentos, es hacer cocina, pero muy precisa. No se vale probar, no se vale cucharear. En la ciencia no se vale. En la ciencia no se vale. Entonces ir a la cocina es poder hacer lo mismo, pero relajado. Siento que muchos investigadores son buenos cocineros justo porque nos podemos relajar y podemos inventar y podemos probar y ponerle un poquito También de más. estás buscando develar un misterio. No. Sí, ¿a qué sabe esto con esto? A lo mejor. ¿Qué Sí. pasa si le pongo un poquito más de aquello de lo de más allá? Sí. Y además hay una cosa muy bonita en la cocina, que entra a la mano. Y en la mano es un cuenco para el sabor y eso es muy bonito, ¿no? Cuando pruebas algo. Debe ser una experiencia grata para una persona que está siempre sujeta al rigor de lo preciso, lo exacto. Exactamente. Yo creo que ese es por lo que muchos investigadores que yo sepa nos gusta mucho la cocina, es esto relajado, acabar con el rigor y poder hacer. ¿Cuál es el platillo que te sale de maravilla? Ay, es que va uno variando con la vida. Me gusta mucho hacer, y a mi marido le encanta una torta de elote, que la receta la encontré en un libro de Frida Kahlo, que es una torta de elote buenísima con rajas, con crema. ¿Hay en tu casa un recetario familiar? Tengo las recetas de mi abuelita. Sí. ¿Manuscritas? Manuscritas. ¿Cuál es la primera receta? El bacalao. ¿De dónde era tu abuela? Mi abuela era mexicana, la mamá de mi papá mexicana, pero de ascendencia española. ¿Pudiste tratarla? Sí. ¿Ella sí. sabía que querías dedicarte a la ciencia? No, ella
No creo, ella murió cuando, ya estaba yo en prepa, pero no creo que haya, no, claro que sabía que hacía ciencia, claro, conoció a Carlos, mi marido. Sí, sí supo que hacía ciencia, lo que pasa es que era... Hiciste un gesto así de extrañeza, ¿qué opinó? No, no es que no, es muy difícil explicarle a la gente lo que es hacer ciencia. En realidad... Explícanoslo, así, como se lo hubieras explicado a tu abuelita en este momento. ¿Es renunciar a cosas? No, no creo. O sea, simplemente la profesión que yo tengo no es una profesión que se pueda explicar en 3 palabras. Entonces te preguntan qué estudias y quizás la gente tiene poco tiempo de entender. Entonces tú dices biología, estudia bichos. Y como que decir que eres investigador y que te dedicas a hacer preguntas científicas no es tan fácil. No va a ser nada fácil leer todas las llamadas que nos están llegando, que es maravilloso. Víctor Molina, quiero saber si es posible contactar a la señora. ¿Tienes un correo? Sí. ¿Cuál es? Susana. ¿Sí? @ ¿Sí? I de Ignacio, sí. B de Beto y T de Tomás. ¿Y qué más? ibt.unam.mx. .mx. Perfecto, aquí lo tenemos. Perdón. Y el señor Pedro Macías, quiero mandar una felicitación para la señora Cristina Pacheco y a su invitada, a quien le quisiera preguntar, ¿hay alguna vacuna para erradicar el herpes? No, esa es otra vacuna que nos debemos, no hay. En este momento no. María Elena Mendoza, a mi nieta le dio el rotavirus a los 3 años, después de ser muy sana. Se le quitó, pero le vinieron muchas alergias. Ahorita tiene 7 años y ha estado en muchos tratamientos. ¿Es posible que se le quiten algunos o no? Se enferma muy seguido. Perdón por la garganta, pero es que el cambio de clima nos está matando a todos. No sé si todo está relacionado con la enfermedad que tuvo. Bueno, sería importante que viera un médico especialista. ¿No? Sí. Lilia Sánchez, felicidades a la señora Pacheco y a la doctora López, son un regalo para México. Muchas gracias. Pues mire qué regalo, imagínese qué gusto tener aquí a una mujer que ha dedicado su vida entera a la ciencia y lo ha hecho simplemente para descubrir los misterios del mundo, que no es poca cosa. Quiero saber si los antígenos urinarios son buenos para la salud o para tratar alguna enfermedad, no sé qué es eso. Ni yo. Tú tampoco, ya me imagino, creo que es... Ajá. Ya. Juana García Cruz, felicito a la señora Pacheco y sobre todo a la doctora Susana López. Yo sé que la mujer ha progresado mucho y merecemos un gran reconocimiento todo el tiempo. Pues sí, yo creo que ha habido un avance muy grande, pero falta por hacer. Cuando empezamos esta conversación mencionamos el Día Internacional de la Mujer. Me interesa muchísimo tu opinión al respecto. ¿Qué celebramos? Pues no sé por qué celebramos el Día Internacional de la Mujer. En realidad no sé, yo tengo sentimientos muy mezclados porque en realidad se ha vuelto tal campaña de favorecer a la mujer que no sé si eso es parte de las cortesías también con la mujer, que finalmente un día no es suficiente, tenemos que ser iguales todos los días, tenemos que ser personas, hombres y mujeres todos iguales, y no tenemos que hacer como que nichos especiales para la mujer y un día y el resto del tiempo ser diferentes. Nos encantaría, me encantaría que ustedes también dieran su opinión al respecto. Hay una persona que no da su nombre, dice, es un privilegio tener a 2 extraordinarias ganadoras. Las felicito a ambas y a los televidentes de Canal 11. Muchas gracias. Alejandra Alamillo dice, hace 11 años la señora Cristina Pacheco entrevistó a mi hija en su programa de radio. En ese entonces ella tenía 15 años y le comentó que quería ser doctora. Hace un año se recibió de doctora y ahora está haciendo una especialidad en cirugía. Su nombre es Ana Lorena Hernández Alamillo y está en el Hospital de Alta Especialidad en Veracruz. Ahora que estoy viendo la entrevista con la doctora Susana López, recordé ese momento tan significativo para mi familia, sobre todo porque esa entrevista la hizo la señora Pacheco. Pues qué gusto pensar que una persona se hace un proyecto de vida y lo cumple. Sí, qué emoción. Que es a veces muy difícil llegar a la meta. Hay muchas cosas que te distraen. ¿Cuáles serían los enemigos del espíritu científico? Pues en parte el no poder conseguir trabajo es un enemigo del que quiere ser científico, el no encontrar apoyos, o sea, la ciencia es cara. Hacer investigaciones cuesta dinero y si no hay inversión en ciencia, no se puede lograr, ese sería un freno, ¿no?
¿Se puede saber, por ejemplo, cuánto cuesta hacer una carrera como la que tú hiciste, en cuántos años? Porque yo creo que eso es muy importante también. La carrera que hay en la UNAM, ahora hay dos carreras muy relacionadas con para investigación científica, investigación biomédica básica, y hay una carrera de genómica. No cuesta nada al estudiante, a la UNAM le cuesta muchísimo. A eso me refiero. El precio que le cuesta a la UNAM no quiero ni imaginar. ¿Cuántos años son? Son 4 años de carrera. Y en realidad cuesta mucho porque son clases dirigidas a pocos estudiantes, no es como una carrera común y corriente en la que hay 50 estudiantes por grupo, estos son 10 estudiantes por grupo, y pagar maestros que den clases a 10 estudiantes es muy desproporcional en la UNAM, ¿no? Elsa Bravo, me gusta mucho el programa. Felicito a Cristina Pacheco y a la doctora Susana López por los premios que han ganado. Beatriz Aguirre, felicidades a la señora Cristina Pacheco. La vacuna de la influenza. Por cierto, tú hiciste una tarea muy importante, tengo entendido, en el 2009. Sí. Para controlar este brote de influenza. No para controlarlo. En realidad, cuando vino el brote de influenza, nos llamaron porque desafortunadamente hay muy pocos virólogos en México, hay muy poquitos, contados con los dedos de las manos. Y entonces necesitábamos información, la gente necesitaba información, la prensa necesitaba información, y nos empezaron a preguntar, y yo al principio mi reacción fue decir, yo no trabajo con influenza, yo trabajo con rotavirus. Pero en 2 segundos uno piensa, yo puedo saber más de lo que puede saber un reportero. Claro. Y prefiero dar yo buena información, ponerme a estudiar rápido y dar una buena información a decir que no y que busquen en otra parte. Entonces nos empezaron a buscar mucho de muchas partes para dar información y para trabajar en el diagnóstico de influenza en ese momento que no sabíamos cómo se iba a poner la situación. Entonces sí tuvimos mucho trabajo. Pues fue una tarea invaluable, desde luego, y que todo el mundo te reconoce, lo vi en varias notas. Bueno, tenemos muchas más llamadas, ya no me alcanza el tiempo para poder leerlas, pero les digo lo de siempre, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Ya saben que todas sus voces van a llegar a manos de la doctora, que ha sido muy generosa, nos ha explicado todo lo que queríamos saber, y desde luego quedan muchas preguntas por hacerle. Una de ellas próxima, ¿cómo le fue en París recibiendo uno de los premios más importantes en el terreno de la ciencia, el premio L'Oréal UNESCO para las mujeres en este terreno tan importante? Muchas felicidades, que disfrutes mucho tu estancia y la premiación, y felicidades a las otras mujeres a quienes vas a conocer. Muchas gracias. ¿Nos vemos? Sí, claro, nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces.